Adelante, apóstol Ivonne. Gracias, mamá. Bueno, les estaba diciendo, voy a ir un poquito más atrás. Estamos ubicados porque hay algunos caballeros conectados también que están siguiendo la página. Eh, Capítulo 10 del libro de Daniel, capítulo 10 del profeta Daniel. Voy a volver a leerlo para los que se están conectando en este momento. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera. Ahí tenemos una gran enseñanza. Y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Les estaba diciendo que este, esta palabra pues ministró a mi vida profundamente, sobre todo esa palabra sí que es como un poquito fuerte, conflicto. Y les hacía referencia y les preguntaba que cuántas de ustedes están o habrían vivido o están viviendo grandes conflictos y que a veces pensamos cuando estamos viviendo conflictos que no vamos a poder salir de ellos. ¿Cuántas se han sentido así alguna vez? El conflicto es tan grande que tú piensas que no vas a poder salir de ese conflicto, que no hay salida, que no hay solución, que no se puede, que es muy difícil. Cuando nosotros vivimos esos grandes conflictos en nuestras vidas, muchas veces la persona cae en estado de depresión, en estados depresivos o en estados de ansiedad severa. Algunas personas incluso tienen que acudir a asistencia médica para poder sentirse emocionalmente mejor. No cuestiono nada de eso, porque nosotros somos seres humanos. Nosotros tenemos que entender, amadas, que nosotros somos seres humanos, que nosotros nos afectamos cuando estamos viviendo situaciones difíciles y que es normal que nosotros nos sintamos así. Es normal que quiera venir la angustia, la desesperanza, la tristeza, la decepción, la depresión. Es normal tener esas reacciones, esos sentimientos que afloren. Lo que no es normal es que nosotros nos sumerjamos en ello, que no encontremos salida, cuando la palabra del Señor dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro pronto auxilio. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor. La Biblia dice que Él es nuestro escudo. La Biblia dice que Él es nuestro alto refugio, nuestro alto castillo, dice en otra versión, que es muro fuerte, roca fuerte es el Señor. Entonces, volvamos a lo que es el conflicto. Grande es el conflicto. Daniel estaba viviendo una situación que ya todas nosotros conocemos, ¿verdad? En una época de deportación, en una época de asedio a su ciudad natal, en una época de esclavitud, porque ellos habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Y estaban aconteciendo muchas situaciones de índole social, político, en su nación, económico, en su ciudad, en su nación. Así que había un gran conflicto que se estaba gestando y se estaba desarrollando, no solamente en él como individuo, de tener que estar en una ciudad que no era su ciudad, de tener que adaptarse a otra situación geográfica, una situación social, una situación completamente distinta, a otra cultura, a otra lengua. Claro, él estaba viviendo conflicto, pero este conflicto del cual él le está narrando el escritor tenía que ver con su país, un conflicto muy grande y que parecía que no había ninguna solución, parecía que no había ninguna salida. Y él dice
el escritor que la palabra era verdadera. Dios le había dado una palabra y esa palabra tenía que ver con la solución, tenía que ver con la salida de ese conflicto, con la solución y la salida de esa situación. Pero la palabra no era para ese momento, sino para después. Así, nosotros debemos entender que cuando estamos viviendo un tiempo de conflicto, Dios siempre te va a dar una palabra. Hay algo poderoso. Dios es un Dios eterno, una verdad poderosa que nosotros debemos entender, que Él nos ama, que Él nos ama profundamente y Él no hará nada sin antes anunciarnos a sus siervos los profetas y no hará nada sin propósito. El Señor tiene propósito, el Señor no se mueve por caprichos, sino por propósitos. Entonces Él tiene un propósito y cuando nosotros estamos viviendo esos conflictos de los cuales nosotros pensamos que no vamos a poder salir, el Señor siempre te va a dar una palabra. El Señor siempre te va a hablar, siempre te va a decir algo referente a ese asunto para que tú salgas de allí, o para darte la salida, o para abrir esa puerta, o para darte la solución. Nunca te va a dejar desorientado. Puede ser que la respuesta sea inmediata, o puede ser que la respuesta sea a mediano plazo o a largo plazo, pero indefectiblemente Dios nunca te va a dejar sin respuesta. Nunca lo va a hacer el Señor. Él siempre va a responder. Entonces, si en algún momento tú te has sentido que no tienes respuesta del cielo, que no tienes respuesta del Señor, yo quiero decirte, espera. Aunque el conflicto que tú estés viviendo con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, en el ministerio, porque muchas mujeres aquí, pues, que están en esta red, saben y están trabajando en la obra de Dios. Algunas son apóstoles, evangelistas, profetas, maestras. Son mujeres que están haciendo la obra de Dios, otras están trabajando en otras esferas, ¿verdad? Independientemente de dónde tú te encuentres trabajando para el Señor, siempre vas a tener que enfrentar conflictos, siempre. Entonces, pero nunca el Señor te va a dejar sin respuesta. Fíjate lo que dice la palabra era verdadera. Yo quiero decirte de parte del Señor hoy, que el Señor no se ha burlado de ti. Y no sé, esta palabra la recibo yo primero para mí, pero también la comparto contigo, porque alguna de ustedes puede haberse sentido en algún momento que el Señor se burló de ti, que lo que Él te dijo no es verdad. Pero aquí dice este texto que la palabra era fiel y era verdadera. Esa palabra que Dios te dio para tu vida, para tu casa, para tu ministerio, para tu llamado, esa palabra es fiel y es verdadera, porque el que lo prometió no miente. Él no es padre de mentira, Él es luz, Él es verdad. Y el que se acerca a Él tiene que creer que eso, que Él es luz y que es verdad. La palabra es fiel y verdadera, a pesar de que el conflicto era grande. Y mira esto, ¿qué es lo que espera el Señor cuando nosotros estamos en medio del conflicto? Que tú puedas, que nosotros podamos comprender la palabra, comprenderlo. No entendemos en el momento por qué yo estoy viviendo esto. ¿Para qué yo estoy viviendo esto, Señor? No lo comprendo. No comprendo qué es lo que está sucediendo. No entiendo. No entiendo por qué si yo te sirvo, si yo te amo, si yo he separado mi vida para ti, si yo he estado fiel a ti, si yo he sido una persona íntegra, ¿por qué yo estoy viviendo este conflicto? Pero yo quiero decirte que Dios nunca permitirá algo en tu vida que no sea para tu bien, que no sea para provecho tuyo, o incluso que no sea para provecho de un propósito mayor a ti. Sí, lo escucho bien. Un propósito mayor a ti, superior a ti. Voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo fuerte, pero eso es un ejemplo poderoso y es eh, el profeta Juan, Juan Bautista. Cuando Jesús aparece en escena,
él le dice a sus seguidores, porque Juan el Bautista tenía seguidores. Juan el Bautista era considerado en aquel tiempo el hombre de Dios de aquella época. Él tenía discípulos. Esa es otra faceta de Juan el Bautista que muy poco se predica. Juan el Bautista era el maestro, era el hombre de Dios en aquel momento. Y él tenía seguidores, él tenía discípulos. Y cuando aparece Jesús en escena, los discípulos de Juan le dicen, Señor, él dice que es Sí, él pero dice que acá lo tengo bajito. es el Mesías. Él dice que es el, el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Estoy parafraseando, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Le preguntan los discípulos a Juan y le dice, bueno, ese es de quien yo les estaba hablando. Ese es el hombre de quien yo vengo hablando todo este tiempo. A él deben seguir. Y bueno, desde ese momento, los que habían sido discípulos de Juan se sumaron a seguir a Jesús. Y luego, ustedes también se conocen esa historia, luego, en otra escena, Juan dice estas palabras, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Señor, mira lo que está pasando, le decían los discípulos. Este hombre está haciendo milagros, este hombre está haciendo esto y lo otro, y los que te seguían a ti ya no te están siguiendo a ti, ahora están siguiendo a Jesús. ¿Qué debemos hacer? Todo esto lo estoy parafraseando, desde hace toda la historia usted va a entender eso. ¿Qué dijo Juan? Juan dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es decir, detrás de eso había un propósito. Y bueno, ya conocemos la historia final. Luego Juan es apresado y luego le quitaron la vida, como estaba escrito en las profecías, porque había un propósito mayor. ¿Cuál era el propósito mayor? Abrir camino a Jesús, dejar posicionado a Jesús, dejar posicionado a Jesús. En aquel momento, como decía Juan, era el hombre de Dios. Juan era la autoridad espiritual en ese ámbito geográfico, en ese ámbito social. Juan era la autoridad espiritual. Pero el trabajo que él venía haciendo era preparar el camino del Señor. Toda vez que ese trabajo se hizo, él comenzó a menguar. Era necesario que así sucediera. ¿Para qué? Para que se levantara el otro hombre de Dios, que en este caso era el Señor Jesucristo, y se convirtiera en esa voz que anunciaba el reino del Padre Celestial. Sé que este ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo, wow, dramático. ¿Me pasará a mí así? Mira, no lo sé. Lo que yo sí te puedo decir, ese es un ejemplo de tantos que hay en las Escrituras. Lo que yo sí te puedo decir es que Dios no se desperdicia y que Dios siempre va a actuar sobre su propósito, en su propósito, aunque ese propósito te supere a ti o me supere a mí. Es decir, hay un propósito más allá. Si tú eres una mujer de naciones, por ejemplo, o si tú eres una mujer de continentes, o eres una mujer de locaciones, o hombres de locaciones, eres un hombre o una mujer que tiene un llamado que sobrepasa, te sobrepasa a ti mismo, ¿verdad? El Señor permitirá, no es que te lo va a enviar, porque Dios no es sádico para mandarte pruebas y mandarte a vivir cosas que tú no puedas superar, no, sino que las mismas circunstancias y el entorno y todas las cosas que giran alrededor de nosotros, pues van a afectarnos de manera siempre positiva, pero siempre con aspectos que van a afectar nuestro ego, que va a afectar nuestro interior, nos va a afectar a nosotros como seres humanos. Entonces, cuando ese propósito sobrepasa tu vida, te sobrepasa a ti mismo como persona, Dios va a priorizar, Dios va a cumplir su propósito por encima de nosotros. Va a cumplir su propósito por encima de todo lo que tú puedas estar pensando, creyendo, deseando. Dios va a cumplir su propósito.
porque nosotros debemos entender que somos instrumentos en las manos del Señor. Somos una herramienta en las manos del Señor. Nos ama como sus hijos, somos sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros, pero al mismo tiempo nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Somos ese martillo que quebranta la roca, ese martillo que Él toma en sus manos y quebranta la roca. Somos esa sal de la tierra, ¿ves? Nosotros somos esa espada en su mano. La Biblia da muchos ejemplos de lo que nosotros somos. Dice que somos trompeta en su boca, que nosotros somos espada afilada en su mano, que somos ese martillo que quebranta la roca, que somos boca de Dios, somos boca de Dios. ¿Ves? Entonces nosotros somos instrumentos en la mano del Señor. Así que el propósito que Dios tenía con Daniel en Babilonia sobrepasaba su deseo de ser libre. ¿Quién, verdad, va a querer estar en una nación extraña, viviendo en contra de su voluntad, viviendo cosas que él no conoce, tener que estar sujeto a leyes, normas y regulaciones de otro país, y todo eso de manera impuesta? Eso es una esclavitud. ¿Y quién querría estar en esa posición? Nadie. Y yo me imagino que Daniel tampoco, pero había un propósito superior a Daniel, un propósito más allá de que quiero ser feliz. No. ¿Cuál era el propósito? Libertar a su nación. El propósito era libertar al pueblo de Dios. El propósito era glorificarse a sí mismo. Es decir, el Padre quería glorificarse a sí mismo con lo que iba a hacer con su pueblo Israel en aquel entonces, con lo que iba a suceder más adelante. Dios tuvo que usar esos instrumentos como fue Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, y ustedes conocen toda esa historia. Así que el conflicto era grande, pero Daniel creyó la palabra. Yo te quiero decir que tú debes creer la palabra que Dios te ha dado. No la eches por tierra. Aunque haya tardado, lo que Dios te ha dicho, Él cumplirá su propósito en ti. Por eso necesitamos ser forjadas en el conflicto. Mira, he entendido a lo largo de estos años, yo llevo sirviéndole al Señor, estaba sacando la cuenta, yo llevo sirviéndole al Señor más de 30 años, así como ustedes me ven, que me veo joven y rozagante, como ustedes también. Yo llevo más de 30 años sirviéndole al Señor. Yo pudiera narrarles aquí tantos conflictos que yo he enfrentado. Mira, conflictos espirituales, conflictos físicos, de salud, de familia, económicos, sentimentales, ministeriales, ni se diga, wow, tremendo. He tenido que enfrentar la muerte, he tenido que enfrentar situaciones de persecución incluso. He tenido que enfrentar muchísimas cosas, he tenido la muerte muy cerca de mí, respirándome, no en la nuca, sino en la cara. He tenido que enfrentar muchísimos conflictos difíciles que en el momento siento que me asfixio y que creo que no voy a poder salir de eso. Y han pasado los años, imagínate, yo llevo más de 30 años sirviéndole al Señor, han pasado los años y me doy. Hoy yo les puedo hablar de esto. Quizás hace 20 años, 30 años, no hubiera podido hablarles con la valentía que, que les estoy hablando el día de hoy. O mejor dicho, con el arrojo con que yo les estoy hablando hoy. Pero todos estos conflictos que yo he vivido a lo largo de mi vida han formado mi carácter en Cristo Jesús. Y por eso yo les puedo decir de parte del Señor que cualquiera que sea esa situación que usted esté viviendo, lo que sea físico, sea emocional, sea familiar, sea ministerial, sea económico, usted no se va a quedar allí postrada. Usted no se va a quedar allí postrado. Usted se va a levantar. Porque, ¿qué dice Salmos 21? ¿Qué dice Salmos 21? Y yo no les traje una palabra muy elaborada porque no. Dios a mí me habló de esto,
que yo debía compartirlo con ustedes. Y yo no traje aquí un estudio para que usted aprendiera, qué sé yo, algo de teología, no. Yo simplemente le estoy hablando de algo que el Señor ministró a mi corazón acerca de cómo nosotros enfrentamos los conflictos a diario, los conflictos en nuestras vidas. Salmos, perdóneme, yo uso mi Biblia, tú sabes, soy de las que usa esas Biblias manuales, ¿verdad? Me gusta, no es porque no amo la tecnología, sino que me siento más cómoda pues trabajando con mi Biblia física. Salmo 21, porque yo les digo, usted no va a quedar postrada, no crea que no le crea al enemigo, no le crea al diablo. El diablo te dice, no vas a poder, no te vas a levantar, esto es muy difícil. Pero él dice que nos dice Salmo 21, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y puedo seguirle leyendo. Mira lo que dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Jehová te oye en el día del conflicto. Jehová te oye en el día del conflicto. Créeme, es tremendo. Mira, tengo tanto que contarte. Yo recuerdo que en una ocasión estaba viviendo una situación bien tremenda porque me tocó trabajar en una empresa. Hay nombres, no puedo dar nombres, pero me tocó trabajar en una empresa y resulta que esa empresa era una empresa ilegal. Usted me entiende. Pero yo no lo sabía. Una cosa muy terrible. Y bueno, eso se destapó la olla, por acá decimos se destapó la olla. Y cuando se destapó la olla, pues yo aparecí en esa lista, sin saber. Ya yo conocía al Señor, yo servía ya al Señor, estaba perfilándome como pastora en aquel entonces. Y fue muy tremendo, un conflicto muy grande, un conflicto legal, en el cual yo me vi envuelta sin saber, sin conocer y sin tener ningún tipo de responsabilidad. Hubo amenazas de todas partes, quiero decirle. Amenazas internas, incluso externas de otros países, estaban involucrados en esa situación. Una situación muy difícil para mí. Pensé que yo no podría salir de eso, pensé. Pero, ¿sabes? Cuando tú eres inocente en una situación de la cual te están acusando, Dios, uno de los nombres del Señor es Jehová Sidkenu, que significa Jehová justicia nuestra. El Dios justo, ¿tú crees que el Dios justo, si tú eres inocente, tú crees que el Dios justo va a dar por inocente al culpable o te va a dejar sin justicia? No. La Biblia dice, ciertamente el Señor defenderá al inocente. Y nosotros somos sus hijos, somos sus hijas. Y si tú eres un inocente en una situación X que tú estás viviendo, créelo, créelo. Te lo digo de parte del Señor, te lo digo porque lo dice la palabra del Señor, pues. Pero también te lo digo porque yo lo he vivido. Si tú eres inocente, el Señor Jehová se levantará por ti, peleará contra tus enemigos y te defenderá, a lo mejor no de la manera que tú esperas, pero ciertamente Él te defenderá, te dará la victoria, no importa cuál grande sea el conflicto que tú estés viviendo, el Señor se levantará por ti. Porque así lo dice su palabra y tú debes creerlo. Como dice Daniel, pues que estábamos leyendo Daniel capítulo 1, dice, él creyó la palabra era fiel y verdadera, él la creyó y dice más adelante, y le dio inteligencia y entendimiento en esa palabra. Yo oro hoy que Dios te dé entendimiento e inteligencia para entender lo que tú estás viviendo. Pregunto, ¿tú entiendes lo que estás viviendo? Estoy refiriéndome a los conflictos. ¿Tú lo entiendes? No. En el momento cuando uno está viviendo el conflicto, uno no entiende. Está como, yo no sé si ustedes han oído una canción de niños que se llama La Vaca Lola.
La vaca Lola dice, no tiene cabeza ni tiene cola. Entonces yo me río con esa canción porque la canción da a entender que es algo incomprensible. La vaca Lola no tiene cabeza, no tiene cola. Está diciendo, esto que estoy viviendo no tiene Ah, cabeza ni tiene cola. apóstol, la Esa misma. vaca Lola no tiene cabeza ni tiene cola, porque mis nietecitos les encanta la vaca Así, Lola. así es, así es. Entonces, eso es como dándole a entender que que la vaquita, pues, no, es incomprensible, porque imagínate una vaca sin cabeza y sin cola. O sea, ¿qué animal es ese? No tiene forma. Entonces, a veces así están los conflictos en nuestras vidas. Oye, no tiene cabeza ni tiene cola, no entiendo esto que yo estoy viviendo. Pero dice el Señor que Daniel pudo entender porque le fue dada inteligencia para entender lo que estaba viviendo y entender el conflicto y la resolución de ese conflicto. Entonces yo creo que debemos orar, Señor, hazme entender el camino que debo seguir. Hazme entender lo que yo estoy viviendo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú persigues detrás de todo esto? Es más, una palabra que me gusta mucho dice, hazme entender el gozo detrás de esta aflicción. Hazme entender el gozo. Muéstrame el gozo detrás de todo esto. Entonces, mira otra cosa tan poderosa. Escucha esto. Hay conflictos tan grandes, y volvemos al capítulo 10 de Daniel. Hay conflictos tan grandes, perdóname, voy a leer otra vez Daniel. Deme un poquito de tiempo, deme un poquito de tiempo. Hay conflictos tan grandes que tú tratas de solucionarlo y lo que haces es enredarlo más. No metas la mano tú, a menos que Dios te diga. Porque hay conflictos tan grandes que si tú intentas solucionarlo tú con tu propia fuerza, tú lo vas a enredar. Por acá decimos que el caldo se pone morado. Cuando muchas manos meten, tú sabes, meten su manito para hacer una sopa. Ay, uno le mete un sazón, el otro sazón, el otro sazón. Cuando vienes a ver, la sopa está morada y a lo mejor sabe mal. Entonces, no, deja que Dios actúe. Pero mira, hay conflictos tan grandes, tan tremendos, que Dios tiene que mandar ángeles. ¿Sí? Daniel estaba viviendo un conflicto por su nación, un conflicto espiritual tan tremendo que se formó una gran batalla en los aires. Usted ha leído eso, léalo, está en el capítulo 10 de Daniel. Si puede leer incluso desde el 9, sería súper interesante. Apóstol, ahora mismo ustedes como en Venezuela están también viviendo situaciones de conflicto. Sí, señor, sí, señor. Entonces, un conflicto tan grande que Dios tiene que enviar ángeles, porque el conflicto es tan difícil que usted no va a poder enfrentarlo solo. Aleluya. Y me toca el Señor. Es decir, mira la ayuda divina. La ayuda divina. El conflicto es tan grande que Dios te tiene que mandar a ti ayuda divina para poderle dar solución a ese conflicto. Dios tiene que enviar ángeles para pelear por ti, ángeles para guerrear, para luchar. En esta historia que yo le estoy contando de mi vida, no puedo dar detalles, para protegerme a mí mismo y proteger todos los actores de esa situación. Yo le voy a decir, no había salida para mí, humana, no había salida para mí. En esa situación yo era la cuerda más delgada, era yo. Siendo inocente, ojo, no había salida para mí, no había forma. Pero Dios es tan tremendo, Dios es tan maravilloso. Y voy a tratar de contarte esta parte con mucha sabiduría, que cuando a mí me estaban buscando, pues, para solventar esa situación, yo nunca me escondí, yo nunca anduve huyendo o alguna cosa, no, 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 no. Mi confianza está puesta en el Señor y mi confianza estaba puesta en el Señor, porque yo soy su hija, porque yo le sirvo a Él con integridad desde que le conocí.
Y no porque yo tenga fuerza en mi cuerpo, en mi propia fuerza, en mi mente. Ivonne es la poderosa, superpoderosa, como la chica superpoderosa. No, 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 no. Sino por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y yo pensaba que no podía, que no iba a poder salir de esa situación, que de alguna manera sobrenatural, y hoy sé que fueron ángeles de Dios, que Él envió. Mire, amada, yo seguí mi vida. Yo salía a trabajar, yo salía a hacer esto, salía a hacer lo otro, iba a trabajarle al Señor en la obra de Dios, iba a hacer mi vida normal. Y nunca, nunca, nunca a mí me pasó absolutamente nada. Era para que yo hubiera perdido la vida incluso. Sin embargo, Dios protegió mi vida tan tremendamente, tan poderosamente cuando yo tuve que salir del país, porque yo tuve que salir del país a testiguar en un lugar, en cierto lugar. Yo me fui sola porque no me permitían en el avión viajar con compañías. Y me fui sola. Y estando allá, en medio de la boca del lobo, allí metida en la cueva del lobo, el Señor envió sus ángeles. En otra oportunidad yo hablaré de eso, si el Señor me permite. Envió sus ángeles para guardar mi vida, para proteger mi integridad, para proteger mi integridad física, para protegerme. Y cómo lo supe, no solamente porque el Señor me lo ministró, sino que un día que yo estoy saliendo a cierto lugar estando allá, yo decía, bueno, pero yo no creo que esto haya sido tan eh, complicado, ¿verdad? Porque yo he venido para acá y todo ha fluido normal y todo está como muy bonito y todo está como muy bien. Y en una madrugada me paré y desde el piso del hotel donde yo me encontraba, miré hacia abajo y habían ángeles que el Señor había enviado para proteger todo el recinto, tanto interno como externo. Ese es nuestro Dios. Y yo puedo contarte muchas cosas aquí. Entonces yo te quiero decir de parte del Señor, ok, estás viviendo un conflicto, pero tú me dices hoy, mi amada Ivonne, lo que pasa es que el conflicto que yo estoy viviendo es legal, el conflicto que yo estoy viviendo es financiero, el conflicto que yo estoy viviendo es con mi esposo, el conflicto que yo estoy viviendo es tan difícil, es tan enmarañado, es tan complejo, es tan complicado que tú no tienes idea y yo creo que esto no va a tener un buen resultado. Es más, mi vida corre peligro. Yo quiero decirte, no creas eso. Créele a Dios. Si Dios ha dicho que está contigo, es porque Él está contigo. Si Dios te ha dado una palabra de que Él te va a defender de tus enemigos, Él te va a defender de tus enemigos. Y si por último el conflicto arrecia, también te quiero decir que Él enviará a sus ángeles. Él enviará a sus ángeles para defenderte. Lo que tú tienes que hacer es creer, eso sí, algo que te va a ayudar en el conflicto es estar en oración. Este pasaje que acabamos de leer en Salmo 21 dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Qué está diciendo? Cuando dice Jehová te oiga, es porque tú estás hablando con el Señor, estás hablando con Jehová. Te vas a acercar a él, a hablar con él. El escritor dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. El Señor quiere escucharte. Ve a Dios, ve, habla con él, explícale lo que tú estás viviendo. No porque él no lo sepa, el Señor lo sabe todo. Él no es ignorante de lo que te sucede, sino que él quiere que tú compartas con él tus inquietudes. Habla con él en medio del conflicto. Y por último, quiero decirte, cuando tú estás viviendo en esos conflictos tan tremendos, busca aliados, pero aliados que se sumen a tu intercesión, aliados que se sumen a tu oración, aliados que se sumen a tu clamor, no aliados que se sumen para destruirte. Explico. Esos aliados, yo recomiendo, eso lo está recomendando Ivonne. No te busques aliados que no tengan dominio de su lengua. Tú sabes que hay aliados que tú le cuentas algo, que tú crees que son aliados, le cuentas algo y ese algo lo van a contar a uno, al otro, al otro, al otro, al otro. No, 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 no. Esos no son tus aliados. Esas son personas que a lo mejor, no sé, sin querer, pueden destruirte. No. Cuando yo hablo de aliados,
me refiero a aliados que te apoyan en oración, pero que sean discretos, aliados que sean maduros, aliados que tú sabes que son gente de Dios, que tú sabes que van a ayudarte en oración, o que tú sabes que te van a dar un consejo de Dios, que tú sabes que no solamente te lo ministra el Espíritu, sino que tú has visto en ellos testimonio de que son verdaderos aliados y de que esas personas van a estar intercediendo por ti, pero que te van a dar el consejo adecuado. ¿Sabes? Esos son los aliados que tú debes buscar en el momento del conflicto. Tienes que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. No sea que se voltee la tortilla, como decimos por acá, y cuando tú vayas a buscar esos aliados, resulta que ellos son los que te van a destruir. A lo mejor sin querer, a lo mejor sin darse cuenta, o qué sé yo. A veces, no sé, la falta de madurez nos lleva a actuar de una manera incorrecta. Entonces, grande es el conflicto, grande es la salida que Dios te va a dar. Grande es el conflicto. El Señor enviará a sus ángeles que te liberen. El Señor enviará a sus ángeles que peleen por ti. El Señor enviará a sus ángeles que te defiendan. El Señor enviará a quien tenga que enviar para darte la salida y la solución. Están hablando mal de ti, y esto te lo digo así de parte del Señor. Apóstol, es que están hablando mal de mí, es que están diciendo cosas de mí que no son verdad. La Biblia dice, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, mintiendo. Si lo que dicen es mentira, gózate y alégrate. No te defiendas, deja que Él te defienda. Si es mentira lo que están diciendo de ti, aleluya, gloria al Señor. Más grande será tu victoria. Apóstol, es que lo que estoy viviendo es algo tan injusto, que quisiera salir huyendo. La Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No salgas huyendo. Enfréntalo porque tú sabes, una de las bendiciones o los resultados de vivir conflictos es que tú te fogueas. El término foguear, no sé si ustedes lo conocen, foguear significa que tú te ejercitas, es decir, una y otra vez, un conflicto, una y otra vez, otro conflicto, superas un conflicto, entras a otro conflicto, superas un conflicto, entras a otro conflicto y otro conflicto. Y no sé si te has dado cuenta que a medida que transcurre el tiempo, los conflictos como que suben de nivel. Ya no son esos pequeños conflictos, sino que ahora son más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Entonces, ¿en qué va a redundar eso? En que tú te vas a convertir en una guerrera. Tú te vas a convertir en una guerrera. Tú te vas a convertir en un guerrero. No vas a ser el mismo, porque el conflicto te forma como guerrero. Cuando David, ¿dónde se fogueó David? Cuando fue a enfrentar al Goliat, pero él ya tenía una historia antes. Pensaban no, que es que David nunca había ido a la batalla. Ajá, pero revisa la historia de David antes de esa batalla. ¿Cuál es la historia de David? Que él había matado osos y leones para defender a las ovejas de Isaí, su padre. Ese era el currículum de David. Por esa razón, cuando ve a Goliat, lo ve como un oso más, lo ve como un león más que tenía que derrotar. Es decir, que esos conflictos que él había vivido defendiendo a las ovejas de los osos y de los leones, lo habían capacitado para poder enfrentar a Goliat. Los conflictos te capacitan para que cuando vengan las pruebas más grandes, cuando vengan los momentos difíciles más grandes, o cuando veas venir los conflictos más grandes, tú tienes en tu reserva la experiencia. Te vuelves veterano de guerra. Te vuelves una persona experimentada, como dice la Biblia, habla de Jesús, experimentado en quebranto. Esa palabra a mí me gusta, porque nosotros vivimos quebranto, siempre estamos viviendo quebranto. Experimentadas en quebranto, mujeres.
Esos quebrantos que tú vives, esas situaciones que tú vives, te hacen te experimentan, experimentada en quebranto, de manera que cuando vengan las situaciones más difíciles, tú sabes cómo enfrentarlas. Tienes la gallardía, tienes el coraje, tienes el arrojo, tienes el carácter para enfrentarla y tienes a Jesús. Tu confianza crece, tu confianza en Jesús crece, tu confianza en sus promesas crece. Tu confianza en los milagros crece. ¿Por qué? Porque a lo largo de tu vida que has estado viviendo conflictos, has visto en tu vida la poderosa mano de Dios manifestándose, abriéndote camino, viendo milagros, viendo maravillas, viendo portentos, viendo cómo las puertas se abren frente a ti y eso ha formado tu carácter. Entonces cuando has matado esos osos y esos leones, aleluya, yo siento al Señor en medio de esto que estoy diciendo, me emociona la palabra. Has matado osos y leones, no le tengas miedo a este Goliat, mira este Goliat como si fuera un oso más, como si fuera un león más, porque tú ya mataste antes osos y leones. Has matado osos y leones, has matado tigres, has matado todo eso. Y ahora tienes a Goliat frente a ti. Eso, usa esa experiencia de atrás que Dios te dio enfrentando los conflictos y derríbalo en el nombre de Jesús, porque tú no estás solo. Oh, si sientes que te asfixias porque el conflicto es muy grande, dile al Señor, Señor, envía ayuda desde tu santuario. Envíame tu ayuda divina. Si es necesario, envía ángeles, Señor, que defiendan a mis hijos. Señor, envía ángeles que me defiendan de esta situación. Te están amenazando de muerte. ¿Sabe que a veces los pastores vivimos amenazas de muerte? Yo he vivido eso. No sé ustedes, pero yo he vivido eso. Señor, ¿quién me va a defender? Me están amenazando de muerte. ¿Quién me va a defender? El Señor envía a su ángel y me defiende de aquellos que han planeado quitarme la vida, porque yo no moriré, sino que viviré para ver las maravillas del Señor. Y mi día no ha llegado ni mi hora ha llegado de partir con el Señor. El día que eso suceda, bueno, sucederá, pero este no es el Espérate. momento. No es el momento porque el Señor tiene un propósito que debe cumplir. ¿Me están Ahorita, escuchando? ahorita lo llevo. Dejé ¿Me una están parte en escuchando? contingencia, Entonces, dejé una parte en contingencia y otra parte me la traje. Permítame, eh, Nidita, ¿puedes Ok. cerrar tu micrófono? entonces, bueno, quiero decirles eso, mujeres, ya terminando esto. Jehová te oye en el día del conflicto. Ese versículo está como en futuro, ¿no? Pero yo lo voy a hacer presente, lo voy a narrar presente. Jehová Amén. te escucha en el día del conflicto. Amén. El Señor tu Dios te defiende. Él envía ayuda desde su santuario y te defiende. Él pone mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Él unge tu cabeza con aceite. Él te corona de favores y de misericordia. Él no te dejará postrada. Él no te dejará sin salida. Él no se va a desperdiciar. Y eso que tú estás viviendo el día de hoy, ay, te va a formar tu carácter y te va a convertir en una guerrera. Cuando tú salgas de esa situación, porque vas a salir de esa situación, no serás la misma mujer. Serás una mujer con un carácter firme, un hombre con carácter firme, que va a enfrentar lo que venga, porque tú no estás solo, sino que el Señor está contigo como poderoso gigante, y fiel es el que te llamó, y fiel el que te prometió lo que te prometió en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. A ver si tengo si tengo mi micrófono abierto. ¡Wow! Cuánta enseñanza esta mañana sobre cómo podemos salir avantes con bandera blanca en medio de los conflictos. Y déjeme decirle que yo le llamo a esto tener una mentalidad de éxito, una mentalidad de reino, el poder tener una actitud mental positiva ante estos desafíos nos va a llevar a la victoria. Yo le llamo el lado positivo del fracaso, camino al éxito. Así que todas hemos aprendido herramientas poderosas
que hoy nos llevamos a través del apóstol. Entonces, yo quiero hacer como un medio examen, apóstol. Vamos a ver, ¿qué se lleva hoy usted? A ver, dice aquí Islia, poderosa palabra, sí. ¿Qué fue lo poderoso que le pasó? Wow, amén, pastora, no seré más la misma mujer, dice Polet. ¿Por qué, Polet? Escríbanme ahí, por favor. La profeta Cintia dice, tremenda palabra, Dios te bendiga, Pastor Ivón. Sí, pero ¿por qué tremenda palabra? ¿Qué fue lo que le impactó, profeta Cintia? Bendito sea el Señor, dice Astrid, Islia. Total empatía, dice Marina Chavarría. Vamos entrando al mundo natural, al mundo espiritual. Vamos madurando y creciendo en Dios, poderoso. Vamos a ver, escríbame usted ahí, por favor, qué se lleva esta mañana, qué aprendió. Pues nadie está escribiéndome aquí. A ver las que están en Facebook, por favor. Quiero saludar a las personas también que nos acompañaron, una buena cantidad de personas que nos estuvieron acompañando hoy en el cafecito tempranito, un cafecito poderoso. Ana Iris, Seryalida Altuna, Enelda Marivia Padilla, somos sus hijos, Él nos protege. Amén, dicen aquí, pero yo quiero saber qué es lo que usted... ¡Ah! Se me perdieron los mensajes de Facebook. Ya no sé por qué se me cambió y no tengo acceso. Pero por favor, usted que me está viendo, escríbame ahí qué se lleva usted hoy, porque dice poderosa palabra, tremenda palabra, porque dice, wow, por favor escríbamelo. Apóstol Ivón dice, yo estoy viviendo actualmente un gran conflicto, pero estoy creyendo, como dije, en que el Señor me levanta. Y es que a veces, apóstol, la gente piensa que nosotros por ser apóstoles no tenemos conflictos. Ay, Dios mío, yo creo que nos llevamos el de toda la congregación junta. Tenemos, voy a abrir tu micrófono, apóstol. Creo que se te cerró, permíteme. Vamos a ver. El mío ya lo Sí, abrí. ahí está, ahí está. Sí, Sí, porque es que la gente piensa que, por eso yo narré algunas experiencias mías, algunas como fueron sí, tan delicadas, no puedo dar nombres para proteger la identidad de todos los actores, pero conflictos muy grandes, dije, incluso sí, frente a la muerte, Apóstol Carolina. sí, Y de sí, yo todo soy eso testigo. yo he visto a Dios obrando, ángeles he visto batallando a mi favor. Ese es Amén, nuestro Dios. así es. Dice Nidia Sandoval, ¿y en qué momento del conflicto pedirle a todo momento a Dios su auxilio? Y que en todo momento del conflicto, ¿cómo es la lectura, verdad? Importante que sepamos leer bien, leer bien. Miren, yo doy unas clases y pongo a cada quien a que lea un pedacito y ahí se da cuenta uno que la gente tiene siglos de no leer y vuelve a empezar a leer porque se le olvidaron los signos de puntuación, se le olvidó respirar, se le olvidó hacer la pausa, así que, bueno, de regalito ese sketch. Angélica Medina dice, me llevo una confirmación de parte de Dios al proceso que estoy atravesando y Dios hablando a mi espíritu y me ha dado la seguridad de que está conmigo. Amén. Patricia Bonilla dice, Dios me recuerda quién me respalda en cada situación difícil. Marina Chavarría dice que se lleva, los conflictos se resuelven entendiendo la palabra y teniendo inteligencia de la visión en el mundo natural y el mundo espiritual. Excelente. ¡Wow! Ese estuvo bien pegada de la clase. Islia dice, los procesos son necesarios para poder avanzar en el nombre de Dios. Ella se lleva que los procesos son necesarios para poder avanzar. Bueno, yo creo que, que aprendemos de cada situación que nosotros vivimos y si salimos avantes, no nos quedamos ancladas o no morimos en un proceso,
vamos a poder aprender. Es ahí cuando aprendemos, cuando nos podemos levantar Sí, y señor. seguir adelante. Y perdonen que ya me estoy tomando un poquito más del tiempo. Y Rosa María Matamoros dice, aprendí que Dios tiene todo bajo control, que cada conflicto en nuestras vidas tiene el propósito de forjarnos el carácter. También son pruebas de fe, ya que Papá Dios le gusta que confiemos en Él. Bueno, yo diría que a veces Dios permite que pasemos algunas situaciones adversas, ¿verdad? Pero hay situaciones adversas que no son precisamente un conflicto, porque yo viví una situación adversa con mi hija que perdió la vista, pero yo no entré en conflicto con ella. Más bien, tuvimos nuestra fe tomada de la mano, más bien nos unió más. Pero la palabra conflicto es cuando hay situaciones que hablaron de ti, cómo vas a reaccionar Exacto. hacia esos desafíos, te pusieron en mal, te hicieron el serrucho, decimos aquí en Honduras, o sea, te hicieron la cama, se sabe decir también, que es cuando la persona que tú ayudaste, colaboraste, se quedó con el puesto tuyo. Y muchas veces vivimos ese tipo de situaciones, aún en la iglesia. Los que se van de las iglesias quedan hablando de uno y se van en conflicto. Usted no se puede ir de un lugar en conflicto. Y mira qué tremendo apóstol, que no les basta irse de la iglesia, salir hablando mal de los pastores, sino que encima van uno por uno llamando a la gente. ¿Por qué no se conecten en mi en vivo? ¿Qué le está pasando? Que no sé qué, como si la gente no sabe que ya se congrega en una organización. Entonces van uno por uno tratando de sacarlos de las iglesias, de los lugares donde la gente está. Y los que son débiles, pues se los llevan de encuentro y se van. Entonces, estos son tipos de conflictos, ¿verdad? ¿Quién más está viendo? Ana Iris de la Rosa dice, oh, no puede, no es posible. Volví a tocar el botón para arriba y yo no sé por qué aquí ya no me permite ver los mensajes. Bueno, apóstol, igual yo creo que la gente pueden seguir comentando ahí en Facebook, ahí queda el colgado, el cafecito tempranito, cada sábado queda colgado. Y no, pues que Dios nos ayude y nos dé esa revelación fresca y esa paz mental para poder pensar bien. Usted no tome decisiones, no sea como esas personas que son, ¿cómo es que se les llama? Que actúan así rápido, son bien impulsivas y cuando están enojadas van y la remeten y después ya no hayan ni quiebran el vaso sin saber si lo van a volver a ocupar, creen que no lo van a volver a ocupar el vaso y lo quiebran. Entonces, por favor, tengamos inteligencia, tengamos sabiduría, seamos tenaces, aprendamos a respirar profundo cuando estemos viviendo un conflicto para tomar las mejores decisiones basadas en la palabra de Dios y basadas en la sabiduría que Dios le da a cada quien para que pueda resolver sus conflictos. Que nada te abrume, Amén. que nada te espante. Todo se muda. Amén. La paciencia todo lo alcanza. Me gusta, Amén. siempre me ha gustado esa oración bonita, ¿verdad? De paz, que nos llena de paz. Amados, amados, amadas, Dios ha sido bueno esta mañana al permitir que tengamos al apóstol Ivón y el otro sábado, usted no lo puede creer, vamos a tener al esposo del apóstol Ivón Vera Amén. aquí mismo en el cafecito tempranito. Yo ya quiero que sea sábado, ya quiero escuchar al apóstol Edgar lanzando una palabra poderosa para cada una de nosotras. Así que hay un reto, traiga una invitada. Cada quien traiga una invitada y en cuanto entren van a decir, buenos días, mi invitada es, y le van a poner ahí su nombre, porque yo quiero ver que ahorita tenemos que haber más de 50 personas aquí. Ahorita Amén. éramos como 27, más las 12 que se conectaron en el Facebook. Bueno, dóblele porque cada una de ustedes va a traer una invitada. Usted no se puede perder
esa palabra poderosa que va a salir de un hombre que siempre ha estado ahí, confiando, creyendo y con una esposa tan bella, pues, de las cosas Amén, amén. inteligentes que el apóstol Edgar ha hecho, casarse con una mujer como tú. Amén. Así que, bueno, gracias a cada una de ustedes por estar aquí, gracias por conectarse, gracias por la paciencia y somos mujeres libres porque ya tenemos las herramientas claves para poder resolver nuestros conflictos. Vaya y tenga la conversación. A la respuesta blanda, apaga la ira. Que Dios me las bendiga grandemente. Chau, Amén, chau, amén, apóstol, te bendigo. Muchísimas gracias amén, por haber estado con nosotras. Un abrazo amén. fuerte. Un placer, el placer es mío. Muchas bendiciones para todos. Chao, chao.